Buen día. El día de hoy les vamos a hablar del tema de actuadores hidráulicos y neumáticos. Los integrantes del equipo son Diego Quevedo, Horacio Camacho, Víctor Martínez y Roderico García. Primero, debemos de entender que hay diversos sistemas de movimiento y control basados en fluidos, y estos se clasifican en neumáticos, hidráulicos, eléctricos y mecánicos. En este tema solo analizaremos la parte de sistemas neumáticos e hidráulicos. Al hablar de neumática, nos referimos al estudio del movimiento del aire. Desde hace muchos años, el hombre utilizó el viento en la navegación y en el uso de los molinos para mover grano y bombear agua. El aire comprimido proporciona un movimiento controlado y por ello se utiliza en motores neumáticos y en diversos tipos de herramientas y máquinas, como posicionadores, martillos neumáticos, pistolas de pintura, elevadores, prensas neumáticas, entre muchas otras aplicaciones. Las ventajas que podemos encontrar en los sistemas neumáticos es que son de bajo costo sus componentes, son fáciles de diseñar e implementar y es muy fácil convertir el movimiento lineal a uno circular. Las desventajas es que no se pueden tener velocidades estables, altos costos de generación de energía, ya que se necesitan sistemas de compresión para poder generar los flujos de aire, y hay alto riesgo de tener fugas. Cuando hablamos de hidráulica, se refiere al uso de fluidos para ejercer presión y mover pistones de los cilindros. Los sistemas hidráulicos tienen aplicación en dispositivos móviles como maquinaria de construcción, plataformas elevadoras, simuladores de vuelo, máquinas de agricultura, entre otras. Las ventajas que encontramos con la hidráulica es la gran potencia transmitida con pequeños componentes. Hay posicionamiento preciso, buen control y regulación. Y también tenemos disipación favorable de calor. Las desventajas son de que tenemos riesgos de incendio en caso de fuga de aceite, sensible a la suciedad, peligro por las altas presiones y dependencia en cambios de temperatura y viscosidad, ya que los sistemas hidráulicos dependen directamente de la composición del fluido que está adentro de ellos funcionando. La comparativa entre los dos sistemas es que realmente en un sistema completo aplicado en la industria se complementan con los eléctricos y los electrónicos para poder tener un control más fácil de ellos. Y esto es gracias a la aplicación de dispositivos tales como válvulas solenoides, señales de retroalimentación de interruptores magnéticos, sensores e interruptores eléctricos de final de carrera, entre otros. Y en general es muy fácil, en particular en sistemas muy complejos, acoplarles un PLC que les permite programar la lógica de control de funcionamiento de varios cilindros. En determinadas aplicaciones, tales como los movimientos de aproximación rápido y de avance lento, típico en las fresadoras y rectificadoras, por ejemplo, en la sujeción de piezas utilizadas en los cortes a alta velocidad sobre materiales duros y en la automatización de procesos de producción, se combinan los sistemas neumáticos y hidráulicos y eléctricos en la forma siguiente. Como ya les había mencionado, es importante tener en conjunto diversos sistemas de acuerdo a la parte del sistema que se está analizando. Y cuando son aplicaciones complejas, por lo general se combinan de esta forma: circuito electroneumático, accionamiento eléctrico y actuador neumático. La otra forma de combinarla sería un circuito oleoneumático accionando
uno neumático y luego un actuador hidráulico. La otra combinación podría ser un circuito electrohidráulico, accionamiento eléctrico y un actuador hidráulico. Y como pueden ver, pues, se puede hacer distintas combinaciones para llegar a la complejidad de tu sistema y que logres la aplicación deseada. Aquí realizamos una tabla comparativa entre los sistemas neumáticos, hidráulicos y eléctrico-electrónico. En un sistema neumático hidráulico, los elementos de trabajo son cilindros, motores, componentes. A la vez, en uno electrónico son motores eléctricos, válvulas de solenoide y motores lineales. Los elementos de control son válvulas distribuidoras direccionales para uno neumático o hidráulico y para uno eléctrico son contadores de potencia, transistores y tiristores. Para los elementos de proceso en uno neumático o hidráulico tenemos las válvulas distribuidoras, válvulas de aislamiento y válvulas de presión, mientras que en uno eléctrico contamos con contactores, relevadores y módulos electrónicos. Los elementos de entrada para uno neumático o hidráulico son interruptores final de carrera, pulsadores y módulos programadores, asimismo también sensores. Mientras que en uno eléctrico son interruptores, pulsadores, interruptores final de carrera, módulos programadores, sensores e indicadores. Y como ya les había mencionado, al final, aunque se estén comparando estos dos sistemas, es muy probable que terminen trabajando en conjunto. Ok, ahora vamos a hablar de los actuadores neumáticos. Los actuadores neumáticos convierten la energía del aire comprimido en trabajo mecánico, generando un movimiento lineal mediante cilindros o bien un movimiento giratorio con motores neumáticos. Los actuadores neumáticos los podemos encontrar clasificados en 4 grandes grupos, los cuales son cilindros neumáticos de movimiento lineal, que son utilizados comúnmente en aplicaciones donde la fuerza de empuje del pistón y su desplazamiento son elevados. También el otro grupo podemos encontrar cilindros neumáticos de movimiento giratorio, donde hay un cilindro giratorio de pistón cremallera piñón, por ejemplo, y de 2 pistones con 2 cremalleras. En los movimientos lineales del pistón es transformado en un movimiento giratorio mediante un conjunto de piñón y cremallera. Y cilindro de aletas giratorias de doble efecto para ángulos de entre 0 y 270 grados. También otra clasificación que tenemos son los músculos neumáticos, que simulan un movimiento muscular al estar expuesto a presiones neumáticas. Y también tenemos servomotores neumáticos como otra clasificación de un actuador neumático. El actuador neumático de movimiento lineal, como ya había mencionado, son utilizados comúnmente en aplicaciones donde la fuerza de empuje, pistón y su desplazamiento son elevados. Entre los mismos se encuentran los cilindros de simple y doble efecto, el cilindro tandem, el de multiposición, el cilindro neumático guiado, el cilindro sin vástago y el cilindro neumático de impacto. Como pueden ver aquí en la figura, por aquí se inyecta la presión y el flujo de aire, y el cilindro actúa hacia esta dirección. Cuando tienes aquí el flujo de aire, la misma presión hace que toda esta plataforma suba y así el cilindro pueda ser activado. Los actuadores neumáticos de movimiento giratorio, como ya había mencionado, pueden ser de diversos tipos. Por lo general son de cilindro giratorio de pistón cremallera. Y lo que hace es tener un movimiento lineal que es transformado a un movimiento giratorio
mediante un conjunto de piñón, cremallera y cilindro de letras giratorias. Y esto nos da un doble efecto para ángulos de 0 a 270 grados. Los músculos neumáticos son dispositivos que emulan el músculo humano. Consiste en una manguera de material especial que al ser alimentado con aire ejerce una fuerza con muy poco recorrido. Es la aplicación en ordenadores, robots y máquinas de todo tipo. Es más sencillo que cualquier otro tipo de accionamiento. Se trata de una tecnología nueva, aún en estudio, siendo los más difundidos los músculos neumáticos. Los servomotores neumáticos consisten en un diafragma con resorte que trabaja entre .2 y 1 bar. Es decir, que las posiciones extremas de las válvulas corresponden a .2 y 1 bar, evidentemente. Como el funcionamiento de estos servomotores es que al aplicar una cierta presión sobre el diafragma, el resorte se comprime de tal modo que el mecanismo empieza a moverse y sigue moviéndose hasta que se llega a un equilibrio entre la fuerza ejercida por la presión del aire sobre el diafragma y la fuerza ejercida por el resorte. Ahora vamos a hablar de actuadores hidráulicos. Y por lo general los actuadores hidráulicos se pueden clasificar mediante la forma de operación. Y pues como aprovechan la energía de un circuito o instalación hidráulica de forma mecánica, generando movimientos lineales. Los cilindros hidráulicos por lo general pueden ser de simple efecto, de doble efecto y telescópicos. Y se dividen en cilindro de simple efecto, de acción doble, cilindro telescópico, cilindros hidráulicos de movimiento lineal y cilindros hidráulicos de movimiento giratorio. El cilindro de simple efecto pues, tiene un funcionamiento muy sencillo. El fluido hidráulico empuja en un sentido el pistón del cilindro y una fuerza externa lo retrae en sentido contrario. Por otro lado, tenemos los cilindros de acción doble. Utilizan la fuerza generada por el fluido hidráulico para mover el pistón en los dos sentidos. Como pueden observar en la figura, tienen dos canales donde se puede inyectar el fluido, haciendo que el cilindro se pueda mover hacia un lado o hacia el otro lado. Los cilindros telescópicos contienen otro de menor diámetro en su interior y al ser expuestos al flujo hidráulico se extiende uno tras otro. Un ejemplo muy claro es en las grúas donde se necesita extender el brazo de la grúa por etapas. El actuador hidráulico de movimiento lineal son utilizados comúnmente en aplicaciones donde la fuerza de empuje del pistón y su desplazamiento son elevados. Entre los mismos se encuentran los cilindros de simple y doble efecto, el cilindro tandem, el de multiposición, el cilindro neumático guiado, el cilindro sin vástago y el cilindro hidráulico de impacto. Es demasiado parecido al cilindro neumático y hidráulico. Y el principio es básicamente el mismo. Entra el flujo del fluido por el canal indicado y eso hace que la presión de flujo aumente el volumen de la caja y el cilindro pues tienda a desplazarse, causando un movimiento lineal. Los actuadores hidráulicos de movimiento giratorio funcionan básicamente igual que los actuadores neumáticos, nada más que con fluidos, en lugar de con aire. Y es básicamente lo mismo. Las ventajas y desventajas de los actuadores hidráulicos las podemos encontrar en esta explicación.
Actuadores hidráulicos proporcionan pares y fuerzas elevados y un buen control del movimiento. Esta es una de sus principales ventajas frente a los sistemas neumáticos y eléctricos. Por otro lado, tenemos sus desventajas, donde tenemos un alto coste en los componentes de un sistema hidráulico y la necesidad de acondicionar, contener y filtrar el fluido hidráulico a temperatura segura y en centrales hidráulicas o unidades de potencia. Las aplicaciones típicas residen en vehículos, elevadores, grúas hidráulicas, máquinas, herramientas, simuladores de vuelo, acondicionamiento de timones en los aviones, entre otras aplicaciones. Ahora tenemos los motores neumáticos. Los motores neumáticos, la energía potencial del aire comprimido es convertida a energía mecánica, gracias a la diferencia de presiones entre el aire comprimido de entrada y el aire a menor presión en la salida. En general, los motores neumáticos se pueden caracterizar por regulación sin escalones de la velocidad de rotación y de par motor, gran selección de velocidades de rotación, pequeñas dimensiones y reducido peso, gran fiabilidad, seguros contra sobrecarga, insensibilidad al polvo, agua, calor y frío, ausencia de peligro de explosión, reducido mantenimiento y sentido de rotación fácilmente reversible. Algunas aplicaciones de los motores neumáticos pueden ser en la construcción de maquinaria, construcción minera de transporte, industria siderúrgica, centrales de energía, construcción naval, industria nuclear e industria médica. Tenemos los motores de pistón, que se utilizan cuando se requiere alta potencia, alto par de arranque y una velocidad controlada a bajas velocidades. Y suelen disponer de varios cilindros, incluso hasta 6 cilindros, que pueden estar asociados de forma axial o radial, y que desarrollan su par de salida actuando sobre pistones de movimiento alternativo. Una característica importante es el bajo nivel de vibración que presenta. Por otro lado, tenemos los motores de engranaje, donde el aire ejerce una presión sobre los flancos de los dientes de piñón, de piñones engranados y crea un par de rotación, estando uno de los piñones acoplados al eje del motor. También tenemos los turbomotores, que funcionan de forma inversa a los turbocompresores y su velocidad es muy alta. Tienen por lo general dos tipos diferentes de utilización: potencias pequeñas en el caso de tornos de dentistas y potencias grandes, acoplando a la turbina un tren de engranajes para reducir la velocidad y aumentar la potencia, como es en el caso de las turbinas neumáticas de arranque de grandes motores de camiones, por ejemplo. En esencia, la tecnología de las turbinas ofrece equipos de arranque sencillos y altamente eficientes, que no requiere aire lubricado, que soportan contaminantes en el aire de alimentación y que necesitan muy poco mantenimiento. También tenemos los motores de aletas, que consisten en una serie de paletas montadas en un eje excéntrico dentro de una cámara fija, como pueden ver aquí en esta figura. Y las paletas se deslizan en ranuras radiales practicadas en el rotor y mediante resortes contactan la parte inferior de la cámara fija y el aire ejerce una fuerza rotacional en las pequeñas cámaras formadas por el eje y la cámara fija y las paletas haciendo girar el conjunto alrededor del centro del rotor. Son los motores neumáticos más utilizados. También tenemos los motores hidráulicos, que básicamente es el mismo principio que los neumáticos.
Y pues igual tenemos motores de paletas, motor de pistón axial o radial, motor de engranajes y motor georrotor. Los motores de paletas son los más conocidos y pues sí, son los que también tienen un poco de más limitaciones en el par de arranque a bajas velocidades debido al alto porcentaje de deslizamiento o a las fugas internas del fluido. Asimismo, no pueden reemplazarse en sistemas de muy alta presión. El motor de pistón axial o radial tiene los pistones colocados a lo largo del eje, mientras que en el radial están posicionados radialmente a la generación de energía. Son los más caros, pero pueden adaptarse mejor a alto par, bajas velocidades de operación y en aplicaciones de alta presión. El motor de engranajes son los más baratos, pero los más ruidosos debido al contacto entre sus engranajes y pueden trabajar a altas velocidades, pero su forma análoga a los motores de paletas, su rendimiento cae a bajas velocidades. Por otro lado tenemos el georrotor, que pues tiene engranajes internos de diferente número de dientes y pues son excelentes motores a bajas velocidades y a alto par, gracias a su inherente operación reducida de los engranajes. Y bueno, la aplicación de este tipo de motores hidráulicos se emplea generalmente en la agricultura, por ejemplo en cosechadoras, pavimentadoras, montacargas y tornos de elevación y ventiladores, en la industria textil, en su maquinaria, en transporte y maquinaria de elevación, en desfibradoras, cintas transportadores y equipo ferroviario, máquinas de trabajar la madera y bancos de ensayo, barredoras, accionadores de poleas, taladradoras, mezcladoras, devasadoras, en la industria aeronáutica y aeroespacial, en el mando de los timones, maquinaria automática de procesos y máquina quitaniveles. Como ven, las aplicaciones son diversas dependiendo de la aplicación es como tú decides qué tipo de actuador seleccionar. Y por último, pues nuestras referencias. Esta presentación fue basada en el libro de Neumática Hidráulica de Antonio Cruz Soler. Muchas gracias por su atención.